Muy buenos días, mi nombre es Sergio Alexander Sánchez Clavijo, doctorante en educación de la Universidad Cuauhtémoc, y el día de hoy me complace debatir con ustedes acerca de la educabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el curso Enfoques Filosóficos de la Educación, dirigido por el doctor Gilberto Nieto López. El concepto de educabilidad es complejo y conduce diversas posturas, entre ellas las de Herbart o las de García. Sin embargo, desde la perspectiva de la filosofía de la educación, podría darse un poco más de claridad a la definición de educabilidad. Diversos estudios han hablado de la teoría de la evolución de Darwin, específicamente a lo referido a la carga informática que tenemos en nuestro código genético. De allí, la importancia de la manera en que nos relacionamos, en la que nos comportamos, en las que actuamos, basado en diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Sin embargo, no podemos desconocer que el comportamiento de los seres humanos no se encuentra determinado en su totalidad por la herencia, pues diversos factores como el entorno, la cultura, la misma formación académica que recibe el ser humano le permite transformarse e irse adaptando. Esta capacidad de formación es la que podríamos definir en términos simples como la educabilidad. La educabilidad puede ser vista desde varios aspectos. John Frederick Herbert hace énfasis a tres principalmente. La plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva con el hombre, siendo esta la humana la de nuestro mayor interés. Y es que cuando aplicamos la educabilidad a la humanidad, tal como lo plantea García, los seres humanos nacemos en capacidad de asimilar estímulos positivos, de igual manera somos, debido a procesos de afectividad, de apego o de supervivencia, condicionados o influenciados para ser educados. Diversos factores a nivel social, económico, cultural, intelectual e incluso histórico influyen en la necesidad del ser humano de formarse, de actualizarse, de transformarse para con ello mejorar su percepción de sí mismo y perfeccionar paulatinamente sus habilidades. De acuerdo a sus percepciones y sus habilidades mediante la adquisición de nuevos saberes y riquezas espirituales, físicas y sociales. Aquí es importante resaltar que esta transformación se desarrolla de manera intencional, que es el hombre el que tiene esa necesidad de mejora constante. Pero hablemos de los límites de la educabilidad. No todo es tan sencillo como la concepción de la idea o el mero planteamiento de la misma. Existen diversos limitantes, siendo la materia el principal de ellos. El ser humano, partiendo de un proceso corpóreo, limita los impulsos, impidiendo alcanzar lo infinito de los sentidos guiados por el espíritu. Allí entramos entonces a un proceso donde nos enfrentamos a la corporeidad versus la espiritualidad, siendo la corporeidad la base de las limitaciones del ser humano y la espiritualidad la base de la educabilidad. Pero entendamos un poco más qué es la corporeidad. Para entender este aspecto se hace necesario identificar el concepto como tal de corporeidad, como un ápice. La corporeidad sería el ápice que circunscribe un límite a nuestras ambiciones y a la creatividad dada nuestra racionalidad humana. Ello visto desde la perspectiva académica y nos orienta a tres aspectos principales. El primero de ellos, el pesimismo pedagógico, visto como la herencia, en donde se centra la teoría genética. Como lo mencionamos anteriormente, se indica que toda nuestra información está precargada en nuestro código genético y esta no puede ser modificada por ningún agente externo. Y esto incluye el campo del educador. Por ende, el rol del docente es simplemente un propósito imaginario que no tendría un campo de acción posible. Ese es el planteamiento de los autores que defienden esta postulación como Galton. La siguiente característica dentro de la corporeidad es el optimismo pedagógico.
El optimismo pedagógico está asociado directamente al ambiente, a nuestro entorno, y cómo éste influye de manera directa en la formación del individuo. En esta parte, el optimismo pedagógico se apoya específicamente en dos fuentes, en dos divergentes, la sociología y la psicología. La sociología, vista en cómo el entorno se convierte en una fuerza modeladora de individuos, siendo el hombre producto de las relaciones sociales. Y la psicología, encontrando pues su mayor representante en Brunner, quien establece que el niño puede en cualquier fase de su vida, en cualquier etapa de su desarrollo, aprender de manera eficaz cualquier materia que se le imponga. Es decir, en palabras textuales, a cualquier niño, en cualquier fase de su desarrollo, se le puede enseñar eficazmente cualquier materia de una manera intelectualmente honesta. Es decir, que el conocimiento adquirido sería real y no simplemente sería el tradicional repetitivo. Finalmente, encontramos el optimismo moderado. El optimismo moderado es una mezcla entre las dos anteriores. Es un conjunto entre la herencia y la genética. Y básicamente lo que habla es que la intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la experiencia genética que viene plasmada con el ser. Y pues básicamente esto lo argumenta Cavalli al sostener que ambos vectores, el genético y el ambiental, son la explicación perfecta al concepto de educabilidad. Ya hablamos de corporeidad y pues entramos como los pasos principales, las pautas principales. Ahora hablemos de espiritualidad. La espiritualidad, en términos de educabilidad, parte de la formación en la dimensión espiritual y se entiende como su capacidad de construir nuevos saberes, percepciones, conceptos a partir del apostolado. ¿Listo? Y se entiende lo que es el ser humano y lo que puede llegar a ser. Entonces, es evidenciar la potencialidad que tiene el ser humano. Para ello, para hablar de educabilidad, tenemos que dar unos principios para que se dé todo este proceso del que estamos hablando en este momento. Dentro de estos principios de espiritualidad, uno de los principales es que la educabilidad es un pilar que apoya al educador a proceder de manera más correcta y adecuada dentro de su quehacer académico, formulándose objetivos pedagógicos claros, planteando hipótesis concretas y evaluando críticamente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se deben considerar unas características. Entre ellas tenemos la personal, que refiere específicamente a la personalidad del individuo, la intencional, que pasa lo individual a un plano mayor, alcanzando lo que se espera puede llegar a ser la potencialidad que tiene ese ser humano. Y es importante resaltar que en esta parte de la intencionalidad, el individuo debe querer contribuir a una mejora en sí mismo. Pasamos a la dinámica. La dinámica es la interiorización, la reflexión y la apuesta hacia el crecimiento. Es como yo reflexiono sobre con los contenidos que veo, sobre los contenidos que se me presentan y a partir de ello genero un aprendizaje, un crecimiento. Y la última, que es la necesaria, viene centrado específicamente a lo que es la educabilidad y es ver potencialmente hacia dónde podemos llegar, cuáles son nuestros verdaderos límites. Por ello, a manera de conclusión, es importante entender que la docencia presenta un contenido interdisciplinar inherente a la formación misma, y de allí que se transiten por diferentes senderos académicos, pedagógicos y metodológicos. Al aplicar la educabilidad en la práctica docente, se podrán contemplar factores genéticos, es decir, los innatos del ser, sociológicos y psicológicos, así como los competentes a la filosofía. Suma de ello, se podrá conocer críticamente el contexto poblacional y orientar los procesos pedagógicos, ajustando los contenidos académicos y finalmente trascender en un alcance de resultados
esperados. Bien, les dejo la parte bibliográfica de donde tomé los apartes para poder realizar este pequeño debate y sustentación del tema de educabilidad. Y por ahora no es más. Quedo atento a sus valiosos aportes y a sus comentarios. Que tengan un excelente día.